persona que está a su lado, dígale bienvenido. Y quiero enviar un saludo a las personas que nos ven en las redes sociales, darle la bienvenida a este mensaje. Y yo lo invito para que usted disponga su corazón, amén. Tal vez en estos días he tenido algunos problemas con mi voz, sin embargo vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor hable a nuestras vidas, amén. Yo le invito a que donde está cierre sus ojos. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar una vez más delante de tu presencia y saber que cada palabra que tú nos das, Señor, es una semilla que germinará y dará fruto, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Yo te pido, Señor, que me uses como instrumento para tu gloria y que cada palabra, Señor, sea inspirada por tu Espíritu Santo y que seas tú quien traiga transformación a nuestras vidas, Señor. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Amén. Esta enseñanza la he titulado Hasta el final. Hasta el final. Y a mí siempre me han gustado los deportes. Me gusta el fútbol particularmente. Y cuando jugaba con mis compañeros y mis amigos y yo estaba en la banca, todo se veía más sencillo, ¿cierto? Entonces yo estaba en la banca y yo miraba a David y decía, no, pero pica más una cobija de lana que David. No, un ají de banano pica más que David. Y yo lo veía y todo me parecía muy sencillo. Cuando yo entraba a la cancha me daba cuenta que no era tan fácil como parecía. Y así en muchos deportes podemos darnos cuenta que el deportista debe tener ciertas exigencias para poder estar allí, ¿verdad? Damos cuenta que es muy fácil criticar desde la silla, pero cuando ya nosotros somos autores o estamos en la primera plana, ya las cosas son diferentes. Y hay algo que hacen en muchas ciudades y es la maratón. ¿Se han visto las maratones? Muchas personas se inscriben. Muchos van y se colocan su tarjetón y algunos dicen, bueno, yo vengo a correr, los entrevistan, ¿no? ¿Y tú qué quieres hacer? No, vine a hacer deporte. Otros simplemente quiero hacer algo de cardio. Como hay otros que dicen, yo estoy esperando llegar hasta la meta. Yo estoy esperando llegar hasta el final. Hasta el final. Y resulta que para nosotros lograr un objetivo, una meta, debemos perseverar. Amén. Debemos perseverar, seguir adelante, seguir a pesar de los obstáculos que podamos encontrar. Y yo le invito a que usted abra su Biblia en Santiago 1:12. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. ¿A los que qué? Perfecto, muy bien. A los que le aman. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que persevera bajo ¿qué? La prueba. Bajo la prueba. Y ahí está. El Señor nos enseñaba y nos decía que en el mundo nosotros hallaríamos aflicción. Pero también dijo, tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero esa palabra que el Señor está dando nos está introduciendo a nosotros automáticamente en un proceso que vamos a tener que llevar a través de nuestra vida. La prueba va a llegar en algún momento determinado de nuestra vida, y todos hemos pasado por pruebas, amén. Por pruebas difíciles, momentos que han sido bien complicados. Sin embargo, la palabra nos enseña que el perseverar está el resultado. Hay una recompensa cuando nosotros decidimos perseverar. Y quiero traer a memoria la historia de un hombre que tuvo que perseverar en muchos aspectos de su vida, y fue José, ¿verdad? Recordemos que José era el niño mimado de la casa. Él tenía la túnica de colores, tal vez el mejor cuarto de la casa, tenía ciertas comodidades. Pero en algún momento de su vida es introducido en una prueba. Cuando es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y
hay un factor diferencial acá, y es que la palabra dice que José siempre se preocupó por agradar a Dios. Ese era el factor diferencial de José. José no estaba esperando la aprobación de otros. José quería agradar a Dios. Y eso, aunque lo llevaban de mal en peor, como ustedes conocen la historia, es vendido, ¿verdad? Luego es calumniado y es encarcelado. Y aquí es donde más de uno de nosotros diría: pero José está haciendo lo correcto, José está haciendo algo bueno, no accedió a la mujer de Potifar y tras del hecho es encarcelado, ¿verdad? Es como cuando usted viene a la iglesia y le pasan cosas malas y usted: pero ¿por qué me pasa esto? Saben, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de lo que el Señor hará a través de la circunstancia o la dificultad que tú estás atravesando. Vemos un José que, aunque estando en la cárcel, el Señor lo favorecía. Y es que cuando nosotros estamos en la prueba, pero decidimos perseverar en el Señor, Él está ahí. Él está ahí, aún en el horno de fuego. Él es ese cuarto hombre que, aunque cuando nosotros no tenemos fuerzas y no sabemos qué hacer, Él permanece a nuestro lado y Él decide acompañarnos. Este hombre, a pesar de las pruebas y dificultades que atravesó, el Señor siempre estaba con él. Siempre tenía un aspecto de su vida en la cual él tenía que avanzar. Por eso tenemos que tener en cuenta algo, y es que cuando el Señor dijo que tendríamos pruebas, cada una de esas pruebas tiene un objetivo, iglesia. La palabra del Señor en Santiago 1, 3, 6 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, eso es lo que produce la prueba. Pero ¿es la prueba de qué? De nuestra fe. Es la prueba de nuestra fe. Eso es lo que es puesto a prueba. Cuando una empresa va a sacar un producto o va a sacar cualquier cosa, ¿qué hacen? Hacen pruebas, ¿verdad? Para saber si eso en realidad funciona y poder dar una garantía. Por eso es puesta a prueba nuestra fe. Cuando estamos tal vez en ese foso como José, donde no depende de nuestras fuerzas, donde no depende de las capacidades, donde no depende del crédito que tengo en el banco, donde no depende ni siquiera la salud que tenga, ahí es puesta a prueba nuestra fe. Ahí vamos a saber en dónde, en quién está puesta nuestra esperanza. ¿Saben? La palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Muchas personas quieren, muéstrame primero veo y luego creo. Déjame decirte que eso no es fe. Fe es creer para poder ver. Amén. Fe es creer para poder ver. La ecuación no funciona de una forma diferente. En una ocasión, un reconocido cantante reggaetonero, su hija se enferma de gravedad. Él la lleva al hospital y, estando en el hospital, le dice al doctor: dime una cifra, un valor. ¿Cuánto necesitas para salvar a mi hija? Dime solamente cuánto dinero necesitas. ¿Saben? Y el doctor lo mira, toca su espalda y le dice: esto no depende del dinero, porque nosotros ya hicimos algo, pero la manera de cómo reacciona el cuerpo de tu hija no depende de nosotros. Así que yo te aconsejo que mejor ores, porque lo único que puede salvar a tu hija es un milagro. Y siempre va a haber un punto donde el dinero tiene un límite, ¿saben? La gente cree que cuando tienen dinero pueden solucionar todo. Pero ¿cómo se une o cómo une el dinero un vínculo roto matrimonial? ¿Cómo une el dinero un niño que ha sentido el abandono y que solamente tal vez lo llevan a McDonald's los fines de semana? ¿Será que eso se puede unir con dinero? ¿Será que
el hecho de tener un vínculo con tu esposa, saber que se aman, ¿eso lo puede comprar el dinero? No, el dinero puede comprar cosas, claro que sí, pero siempre llega un límite donde solamente actúa la fe, y ahí es donde aparece el Señor. Ahí es donde el Señor obra de manera sobrenatural. Ahí es donde nosotros vamos a poder ver sin haber tenido aquella certeza de, bueno, tengo que verlo para verlo. No, creemos y podremos ver el resultado del propósito que el Señor tiene con nosotros. El Señor actuó en la vida de José cuando él lo había perdido todo. No cuando estaba en la casa del papá. Cuando estaba en la casa del papá, ¿qué? No le faltaba nada. Era el niño mimado. Pero estando en la cárcel, ¿verdad? Estando en la cárcel, ¿qué pasó? El Señor se glorificaba a través de lo que José hacía. Y es que el Señor se fortalece en tu debilidad. El Señor es el quien toma fuerzas, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, ¿sabías? Y nosotros somos tan desagradecidos que si alguien nos ayuda, te dicen, oh, ¿y cómo saliste de aquello? Ah, es que el banco me prestó. Ay, ¿cómo te sanaste? Ah, lo que pasa es que me tomé unas pastillas que son buenísimas. Y siempre nos vamos a olvidar. Pero ¿dónde actúa el Señor? Cuando no hay pastillas, cuando no hay dinero y cuando la única opción es el milagro. ¿Ok? Cuando la única opción es donde tú ya dices, Señor, ya no tengo nada más que hacer. O sea, aquí estoy, te entrego mi vida, no sé qué vas a hacer. Ahí actúa el Señor, porque ahí es donde somos probados en nuestra fe. Así como el oro es probado para saber su calidad, ¿verdad? El oro tiene que soportar altas temperaturas, pero finalmente se dan cuenta que es la piedra más preciosa, ¿no? Resistente, fuerte. Así que si tú quieres tener una fe fuerte, tienes que perseverar, porque como lo dijo el Señor, vendrán pruebas, claro que sí. ¿Quién dijo que ser cristianos nos hacía exceptos de la prueba? No, al contrario, Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y sígame. Pero hay una gran promesa, a diferencia de otras personas que no tienen al Señor. Ellos atraviesan esas pruebas en sus fuerzas, pero tú y yo estamos con aquel que puede calmar la tormenta con una sola palabra. Amén. Tú estás con el creador del universo. Él sabe cuál es tu propósito. Él sabe hacia dónde te está llevando. Porque José, cuando estaba allí en la cárcel, por su cabeza nunca pensó, nunca pasó que llegaría a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Así que tú no sabes hacia dónde te quiere llevar el Señor a través de lo que estás pasando. Por eso no reniegues. Ora y dale gracias a Dios. Dile, Señor, yo no entiendo esto, pero tú tienes una perspectiva mucho más alta y mucho más grande. ¿Saben? Lo mejor que nosotros podemos hacer es pedir la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Amén. Cuando pedimos nuestra voluntad, pueden llegar consecuencias, claro que sí, pero por eso nosotros decidimos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. David fue otro hombre que fue puesto a prueba, ¿saben? Cuando leemos la historia de David contra Goliat, todos, ok, David lo venció, ¿verdad? Pero recordemos que David tuvo que vivir varios escenarios donde su fe fue puesta a prueba, donde tuvo que defender a sus ovejas, donde él sabía, no soy un guerrero y pude defender a mi oveja, el Señor está haciendo algo conmigo. Por eso cuando él ve a Goliat, todos lo veían en los ojos naturales, ¿no? Por eso la persona que ve todo con los ojos naturales, ve la deuda y ve su bolsillo, es imposible. Así pasa. Todos veían a Goliat y decían, es imposible. ¿Cómo voy a pelear con él? Es un gigante, es un guerrero, su espada es enorme. Me va a acabar. ¿Por qué? Porque hacen cuentas en sus fuerzas. Pero ¿qué hizo David? David lo vio chiquitico, porque la fe de David era más grande, ¿saben? La fe de David había sido puesta a prueba y esa fe ya había dado fruto. Esa fe ya era un oro.
Y David lo ve y dice, ¿quién es él, no? Todos allá, los soldados escondiéndose, y llega el chiquillo que ni siquiera era guerrero. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Se para David y le quieren colocar la armadura de Saúl, y él dice, no, tranquilos, no necesito eso. ¿Sí? Necesito la fe para derrotar a ese gigante. ¿Por qué? Porque yo sé en quién confío. Porque yo confío en el Dios grande, en el Dios que todo lo puede hacer, amén. Ahí cuando te han dicho un diagnóstico médico, cuando te han dicho que no puedes hacer algo, ahí es donde tú vas a decir, yo sé en quién he puesto mi esperanza, yo sé en quién confío, yo sé en quién está puesta mi fe, amén. ¿En quién está puesta mi fe? David derriba a Goliat porque su fe era más grande que Goliat. Yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, pero yo sí te puedo decir algo. Si tú ves tu problema más grande que tu fe, estás peleando en tus fuerzas. Pero si tú ves el problema con el tamaño de Dios, el que puede calmar cualquier cosa, es diferente, es distinto, porque ya no depende de ti ni de tus capacidades. Abraham recibió la promesa que sería padre de multitudes, ¿verdad? Ya siendo anciano. Yo creo que si Abraham recibe esta promesa siendo joven, dice, bueno, Señor, pues gracias, ¿verdad? Pero no, cuando ya el pronóstico estaba totalmente cancelado, recibe una promesa de parte de Dios. ¿Ven lo que es la fe? ¿Ven? No depende de nosotros. No es en lo que yo tengo o lo que yo puedo hacer. Existe algo sobrenatural. Abraham recibe esta promesa y todos los hombres de Dios tuvieron que atravesar un proceso. Tuvieron que pasar unas etapas, ¿verdad? Para llegar. Así como aquellos que se inscriben a la maratón. Empiezan muchos, vamos a correr, vamos a la iglesia, me quedé sin trabajo, no, me desanimé, ya no vuelvo a la iglesia, no, porque es que estoy desanimado. ¿Qué pasó? Me dejó mi esposa, me dejó mi novia, pasó esto, pasó lo otro. ¿Saben? Todos tenemos que pasar por algunas circunstancias, ¿sí? Pero si nuestra fe está condicionada a esas circunstancias, fácilmente nos vamos a hundir como Pedro. ¿Saben? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y empezó a enfocarse en la tormenta, automáticamente se hundió, porque quitó la mirada del autor y consumador de la fe. Esa es la que tú y yo seguimos, es a Él y por Él lo que hacemos. Nuestra fe no tiene que estar condicionada a nuestras circunstancias, sino a lo que el Señor puede hacer a través de eso. Siempre me ha parecido muy curioso y chistoso esos comerciales donde venden cremas. Aplícate esta crema en el abdomen y tendrás el abdomen de Cristiano Ronaldo en 2 meses. Lo curioso de esto es que no dicen que hay que hacer dieta, que hay que hacer algún tipo de... No, solamente aplícate la crema y ya, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero vemos que no hay ningún proceso para llegar ahí. Y muchas veces nosotros queremos la recompensa, pero sin haber atravesado la prueba. Yo les pregunto, ¿qué pasa si un atleta le dan una medalla sin haber corrido? Él la coge, llega a su casa y la tira. No tiene ningún valor, ¿cierto? Me la dieron sin ningún esfuerzo. ¿Dónde está la medalla? Por allá la tengo para trancar la puerta. Pero cuando ustedes ven a esos deportistas que lloran, que cuando les entregan el premio se arrodillan y en ese momento tan emotivo, porque es que detrás de eso hay un proceso. Detrás de eso hay hartas horas de entrenamiento. Detrás de eso hay hartos momentos en los cuales sintieron frustraciones, se sintieron solos, débiles. Pero ¿qué decidieron ellos? Escuchen, los que logran tener la meta hicieron algo distinto. ¿Y qué fue?
perseverar. Porque en el camino se quedan muchos, ¿saben? A la primera prueba me quito de la carrera. Ya, esto no es para mí. Está como muy difícil. Soy cristiano, pero me pasa esto. No, entonces yo mejor me corro a un ladito, ¿verdad? No. ¿Quiénes verán el resultado? Los que perseveran hasta el final. Hasta el final. Y vendrá una recompensa. Esta recompensa, dice la palabra del Señor, aquellos que después de soportar la prueba recibirán la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Amén. Ahí está la motivación, iglesia. ¿Por qué perseveramos? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Por amor. ¿Saben? ¿Por qué? Por amor. Porque amamos al Señor. Algunos tienen el pensamiento noble que yo lo hago por mi familia, lo hago. No, tú lo haces por el Señor. Todo lo demás es una consecuencia que vendrá. Pero tu motivación, ¿cuál es? Amo al Señor, por eso persevero, ¿verdad? Amo al Señor, por eso continúo. Por eso voy hasta el final. Y es hermoso ver cómo Jesús no se saltó el proceso, ¿saben? Jesús fue como aquel atleta que se inscribió a aquella maratón, pero pensando siempre en la meta, nunca en rendirse. Jesús, siendo el Hijo de Dios, viene y se hace hombre para darnos a nosotros salvación. Y mientras Él caminaba y todo lo que Él hacía, tenía sus ojos puestos en ti y en mí. Amén. Y la palabra del Señor dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue ese atleta que no se rindió. Jesús fue niño, Jesús fue adolescente, Jesús fue adulto, mostrándonos cómo, siendo el Hijo de Dios, no solamente llegó, hizo y listo, ya Señor, fue hecho. No, tuvo que pasar el proceso. Y aún cuando iba con su cruz y los demás lo vituperaban y lo trataban mal, y Jesús: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada paso que daba Jesús de perseverancia, cada paso que daba Jesús para cumplir el propósito de darnos salvación, siendo el Hijo de Dios. Y a veces nosotros queremos tomar atajos, pero no, ¿saben? Jesús cumplió su propósito, y estando en la cruz dice: consumado es. Padre, a lo que me enviaste, eso he hecho. ¿Y ustedes recuerdan la oración de Getsemaní? ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Vieron? Jesús nos entiende. Pero hubo algo. De hecho, Jesús colocó un pero que parte todo en dos. Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es así como Jesús, estando allí en la cruz del Calvario, derramando cada gota preciosa de su sangre, nos da vida eterna. No se saltó el proceso y vio y fue hasta el final. Hasta el final. Todos nosotros al inicio de año hicimos planes para ¿verdad? Levanten la mano quienes hicieron ahí sus planes. ¿No? ¿Solamente yo? Sí, que algunos colocaron, ¿verdad? Que colocaron ahí los planes, ¿no? Del año. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros ponemos los planes y empieza: ok, voy a entrar al gimnasio, se inscriben. No, pues que amaneció lloviendo. No, mejor mañana, listo, ya es el otro día. Dice: bueno, ahora sí voy a ir. Es que empezó la película que me gusta, ya la pusieron ahí en Netflix. No, mejor mañana, ¿verdad? Y así de mañana en mañana, ¿qué pasa? Se acabó la mensualidad, ¿verdad? Y llegan ustedes otra vez:
Propósito, ese mismo propósito lo tengo desde el 2014 y no lo he cumplido. Porque cuando nos ponemos un propósito, ¿saben? Al lado de ese propósito debemos colocar perseverar. Perseverar. O si no, se van a convertir en una caja muy grande de sueños de lo quise hacer, quería hacerlo. Y recuerdo que en la palabra del Señor nombran a unos hombres que quisieron seguir a Jesús. ¿Recuerdan? Que quisieron seguir a Jesús. Y así está el título: los que querían seguir a Jesús. Y se acerca uno de ellos y: Señor, yo te serviré, yo te seguiré. Y el Señor le dice: sígueme, pero espera que me despida de mi familia, o que entierre a mi padre, ¿verdad? ¿Eran buenas excusas? Claro que sí. No hay ninguna excusa mala, ¿verdad? Excusas siempre van a haber. Los que perseveran son los que, a pesar de esa excusa, continúan. Porque recordemos que no es en nuestras fuerzas. La palabra del Señor dice que Él se fortalece en mi debilidad. Yo soy débil, tú eres débil, todos somos débiles. Pero existe una gran diferencia. La palabra del Señor dice: diga al débil, fuerte soy. Dígalo otra vez: diga al débil, amén. Porque no es en nuestra capacidad, es en lo que el Señor puede hacer con un corazón dispuesto. En esos propósitos que has colocado para este año, yo no sé cuáles sean todos los objetivos que tengas, pero sí te puedo asegurar algo: que existe un orden para ellos. La palabra del Señor en Juan 15, 7, 17 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, diga conmigo, todo lo que querráis y os será hecho. ¿Ven la ecuación? Pedid todo lo que queráis, dice, si permanecéis en mí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos preocupamos por todo, ¿cierto? Y dejamos al Señor de un lado. Señor, déjame, yo soluciono esto a mi manera. Y sabes, el Señor dice: ok, vas a hacerlo de tu manera, hazlo. ¿Quieres hacerlo de la forma más difícil y larga? Hazlo. Pero el Señor no depende de nadie, iglesia. Él puede hacer lo que no es como si fuera. Basta una palabra del Señor para que todo cambie. Y ahí ya cambia la ecuación. Porque ya no vivimos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sino que vivimos por fe. Estamos perseverando aún en la prueba por fe, porque creemos que el Señor puede hacer algo, amén. Tal vez en los médicos ya te dijeron: no, pues eso. Tal vez en el banco, tal vez en tu matrimonio, tal vez en cualquier área de tu vida haya un diagnóstico. Pero todo diagnóstico se rompe cuando entra el Señor en medio. Lázaro estaba muerto. ¿Qué era lo peor? Que se muriera, ¿cierto? Era lo peor. Todos: Jesús, pero es que es su amigo. Jesús, tranquilos. Es su amigo Jesús, le va a pasar lo peor. ¿Qué es lo peor? La muerte. Ya estaba muerto Lázaro. Y ni siquiera eso fue un impedimento para que el Señor se glorificara. Quiten esa piedra. ¿Estás pasando por algún momento difícil? El Señor con una palabra dice: quita esa piedra. Quita esa piedra de incredulidad para que crezcan y revivan tus sueños. Quita esa piedra de incredulidad para que yo pueda obrar en tu vida. Quita esa piedra de autosuficiencia para que veas mi mano. Quita esa piedra si quieres ver cosas sobrenaturales. Quita esa piedra. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas, ¿verdad? Pero muchas veces nos vamos mejor por las añadiduras, ¿no? O sea, como que a mi manera, sí, Señor, no, es que si hago este préstamo será, y hago esto, y hacemos cuentas con nuestro bolsillo, ¿no? Y créeme que ahí nada cuadra, ¿okay? Nada cuadra. David, cuando vio a Goliat, no hizo cálculos con su fuerza.
Goliat era un gigante. Él no dijo, no, es que somos 2 pesos pesados y vamos a ver cómo nos toca. No, era un niño contra un gigante. Algo no cuadraba ahí. Y todos, se va a parar a este grandote. ¿Qué va a hacer? No, es que yo sé en quién confío. Y yo sé que el Señor puede derribar a ese gigante. Y lo veremos aquí. Amén. Tú puedes decir eso hoy. Di conmigo, el Señor es más grande que mi problema. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El Señor es bueno. Levanta ese aplauso fuerte, iglesia. El Señor es bueno. Estos propósitos, cuando permanecemos y vemos el resultado, y la palabra del Señor dice que recibiremos la corona de vida para quienes amamos al Señor. Amén. Y antes de terminar, yo quiero contarles un testimonio. Yo siempre quería una guitarra que me encantaba, pero esa guitarra era bien costosa. Entonces, para yo lograrlo en mis fuerzas, tendrían que ser varios meses de trabajo. Pero yo un día le oré al Señor y dije, Señor, pues me gusta la guitarra, ¿sí? O sea, lo hice como, no es nada importante, pero si lo haces me gustaría, ¿sí? O sea, como que, Señor, sería chévere. Y un día recibo la llamada de uno de mis estudiantes de Estados Unidos. Me dice, maestro, ¿qué guitarra le gusta a usted? Me dice. Y yo, ¿qué? ¿Cómo qué? No, me gusta la Taylor 114. Le dije la referencia, en qué tienda la vendían, cuánto valía. Yo sabía todo de esa guitarra. Yo no, me demoró yendo de allá a acá, me demoró tanto tiempo. Mejor dicho, todo. Y me dice, ¿sabe qué, maestro? Es que mi esposa, mis hijos y yo le queremos regalar esa guitarra a usted. ¿Saben? ¿Ese dinero estaba en mi cuenta? No. De un día para otro, literalmente él me hizo la llamada, me dijo, queremos hacer esto, te voy a consignar. Al otro día yo tenía la guitarra en mi casa, porque no hice cuentas con mi bolsillo. Decidí creerle al Señor. Y tal vez ustedes dirán, bueno, si es una guitarra. Sí, claro, es una guitarra. Pero para alguien que es músico, es la guitarra, ¿no? Y tal vez yo no sé para ti qué sea, ¿verdad? Pero para el Señor no hay nada imposible, iglesia. Perseveremos en la fe y creyendo que el Señor hará cosas aún mayores con nosotros. No es en tus fuerzas, pero estamos iniciando este año y como lo dijo el Señor, posiblemente vengan tribulaciones, vengan problemas, vengan tormentas, pero ¿qué vas a hacer? Decir, Señor, yo persevero porque confío en ti. Yo persevero y continúo y quiero permanecer porque mi fe no está condicionada a mis fuerzas, sino por lo que tú puedes hacer. Amén. Levántate en esta mañana, levanta ese aplauso fuerte, pongámonos de pie. Y le vamos a dar gracias al Señor. Y en este tiempo poderle decir, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Yo te invito a que donde estás cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento y dile, Señor, ayúdame a que tú seas el centro de mi vida. Que todos mis planes, mis sueños, mis anhelos estén en ti, Señor. Porque no es en mis fuerzas. Y aunque mi fe esté siendo puesta a prueba, sé que tú te glorificarás en mí. Porque tú fuiste aquel que demostró, perseveró hasta la cruz, hasta morir por mí. Y hoy yo quiero permanecer en ti. Pongo mis sueños, pongo mis anhelos, todos mis propósitos, y el primordial de ellos, permanecer en ti a pesar de la prueba y a pesar de la dificultad. Gracias, Señor.